Y en una ocasión les mostré un proyecto con el objetivo de controlar la temperatura en un formato de tipo industrial, el cual fue aceptado por muchos y criticado por otros. Al final de este les dejaré el video completo. En esta ocasión les traigo una versión actualizada del mismo basado completamente en Arduino con algunas mejoras de diseño y funcionamiento que hará que pueda utilizarse para diferentes aplicaciones como controlar el ambiente en una habitación, en un invernadero, en una incubadora o en cualquier otra donde se requiera el control de la temperatura o de la humedad relativa. Mi nombre es Julián Anaya, les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video. Si les interesa conocer a detalle esta versión 2.0, los invito a quedarse hasta el final, así que comencemos. Este video está patrocinado por PCBWay, empresa a la que siempre mandamos pedir nuestros circuitos impresos, así que los invito a que se echen una vuelta por su sitio web, en donde encontrarán, además de otros servicios, siempre promociones como la de 10 PCBs por $5. En la descripción les dejo el link. Entre los principales componentes que forman este proyecto están, por supuesto, y que claro, son los más comunes de su tipo, el microcontrolador Atmega 328P, quien tendrá precargado el bootloader de Arduino Uno. Esto ya lo he explicado en muchos de mis videos. El display OLED 128x64 de 0.96 pulgadas. Un regulador de voltaje por switcheo, el famoso LM2596. Un regulador de voltaje lineal, el clásico L7805. Dos relevadores electromecánicos de modelo estándar. Dos transistores de tipo NPN, específicamente del modelo PN2222A. Una memoria EEPROM externa, la cual es el integrado 24LC256. Y el sensor de temperatura y humedad AM2315. Además de diferentes componentes de uso común en la electrónica, como lo son resistencias, diodos rectificadores, LEDs, en este caso de 3 milímetros, cristal oscilador de 16 MHz, capacitores, pulsadores, conectores, headers y bornes para conexiones. Todos estos los podrán ver de manera mucho más detallada en el esquemático. Y por último, el circuito impreso o PCB que diseñé para este proyecto, para así hacer todo esto de manera profesional y sobre todo eficiente, por lo que este puede considerarse como un sistema embebido. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Entre las principales características de este proyecto, las cuales hacen que podamos considerarlo como un sistema embebido, son que es una solución completa, es decir, su funcionamiento en cualquiera de las aplicaciones ya mencionadas es completamente ejecutable con los componentes incorporados en la tarjeta de control, sin necesidad de hardware externo, a excepción, claro, de la fuente de poder o actuadores. Tiene una interfaz de usuario, es decir, un menú que hace posible ajustar los parámetros de control según la necesidad de su aplicación. Y por último, dichos parámetros son conservados a su última reconfiguración, aun cuando el sistema se reinicie o sea desenergizado por cualquiera que sea la razón. La PCB se alimenta desde un rango de los 12 hasta los 24 voltios en DC, a través de un conector jack o por bornes, nunca ambos. La principal etapa de regulación de esta inicia con el LM2596 para reducir el voltaje de entrada a 7.5 voltios y este último reducirlo a 5 voltios a través del L7805, convirtiéndose este en el voltaje de alimentación de toda la electrónica incorporada en la tarjeta de control y por supuesto en VCC. Para poder conectar los diferentes actuadores tenemos un par de bornes, los cuales nos dan acceso a los diferentes polos de cada uno de los relevadores. Estos están referenciados con un LED
respectivamente, para indicar su activación, la cual es posible a través de la salida digital en alto de un pin del microcontrolador, en este caso Atmega 328P, y claro, de un transistor para el manejo correcto y eficiente de la potencia que necesitan estos dispositivos. Sobre su control o manipulación de su configuración tenemos dos pulsadores que nos darán una interfaz de menú, la cual la verán a detalle más adelante. Estos están conectados a diferentes pines que cumplen la función de entradas digitales también del microcontrolador, cada uno con su respectiva resistencia en configuración pull-up de 10K. La memoria EEPROM, quien es la encargada de almacenar y conservar los diferentes parámetros de configuración del sistema, está controlada por el Arduino a través del protocolo de comunicación digital I2C. También hay bornes de 4 pines para conectar el sensor de temperatura y humedad relativa, el AM2315, el cual entrega sus datos a través del bus I2C. Está el push button de reset por hardware, el cual lo recomiendo en toda tarjeta de control con microcontroladores, al igual que un LED para indicar la presencia del voltaje de control. El microcontrolador Atmega 328P será quien gestione y controle a cada uno de estos dispositivos. Este tiene precargado el bootloader de Arduino Uno. Por último, el display OLED de 128 x 64 también estará colgado de las líneas SCL y SDA, que corresponden al bus de comunicación I2C, ya que es como este funciona. Pero avancemos, porque todo esto que les estoy mencionando lo tenemos que comprobar. Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de proyectos como este. Bien, ¿cómo funciona la interfaz de configuración? Pues lo primero es presionar al mismo tiempo durante 2 segundos ambos pulsadores. Una vez estando dentro del menú, el primer parámetro es el control, es decir, si queremos controlar la temperatura o la humedad. El siguiente es el dato o valor mínimo de la condición que vayamos a controlar. Al elegir la indicada, presionamos de nueva cuenta durante 2 segundos. Y la última opción es para el valor máximo de la misma condición seleccionada. De igual manera que en los parámetros anteriores, podemos hacer uso de cada push button para aumentar o disminuir el parámetro a reconfigurar, como lo indican las flechas sobre la serigrafía del circuito impreso. La ventana principal mostrada por el display nos indica la condición que controlará el sistema y hace resaltar el valor correspondiente a esta dentro de los datos mostrados en tiempo real del sensor. Tanto el valor mínimo como el valor máximo serán set points para controlar algún actuador, que en el caso de rebasar el mínimo se accionará un actuador para aumentar ya sea la temperatura o la humedad, y de igual forma en caso de superar el máximo, pero esta vez para disminuir la condición que hayamos seleccionado. Cabe mencionar que estos parámetros son cargados inicialmente por una configuración default, la cual se determina en el firmware o código de esta solución. Cada parámetro reconfigurado es almacenado en la memoria EEPROM, lo que significa que estos serán conservados aún reiniciando el sistema o desenergizándolo, ya que después de cualquiera de estos dos casos el sistema consultará cada uno de estos parámetros obviamente a la memoria EEPROM, lo que nos asegura conservar el sistema con nuestra última configuración. Esto se hace incluso con la configuración por default.
Si después de habilitar el menú no hacemos ningún cambio o no presionamos alguno de los pulsadores en un lapso de 20 segundos, este procedimiento será cancelado y volverá al estado principal del sistema. Es importante aclarar que cuando se habilite el menú, se desactivará cualquier control que esté activado en ese momento y se mantendrá así en todo el proceso de reconfiguración. Cuando este termine, el sistema volverá a su función principal. Es así como fue diseñado y programado este proyecto, pero como toda solución podemos hacerle mejoras y adaptaciones según se requieran en la aplicación. El código, la verdad, es algo grande, por lo que explicarlo a detalle me tomaría bastante tiempo y me extendería demasiado. Pero si les interesa que haga un video por este tema, háganmelo saber en la caja de los comentarios. De igual forma, a los que les interese el código y el diagrama de conexiones, al final les explico cómo acceder a ellos. Ya saben que es completamente gratuito. Entonces, como siempre se los menciono, de la teoría a la práctica hay una gran distancia, así que los dejo con el funcionamiento de este proyecto a cámara rápida para que lo vean completo. Arduineros, arduineras, comunidad electrónica en general, sería todo este video. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte. Si es así, les pido se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de mi contenido. A los que les interese este proyecto, déjenme sus comentarios con lo que necesitan y su correo para enviárselos. No se vayan sin dejarme un like, un comentario con cualquier duda, sugerencia o crítica. Aquí todo suma. Hasta la próxima.